Vive Cristo para siempre. Dios le bendiga, amado hermano y amigo que me está escuchando o viendo en este momento en directo por Facebook. Dios bendiga también a todos los hermanos que también lo van a hacer en diferido. La palabra nunca va a perder su poder porque usted me vea en directo o me vea en diferido. En el momento que usted pueda ver y escuchar el mensaje, la palabra puede hacer el efecto esperado en su corazón. Pero en este momento yo bendiga a todos los hermanos que se pueden estar conectando, los amigos, para escuchar la palabra de Dios. Y aquí estoy como todos los lunes. Dios ha puesto no solamente en mí, sino en mi familia, en mis hijas, en mi esposa. Lo hace los jueves. Y nuevamente el Señor ha dado la oportunidad a las hijas mías que también están predicando la palabra los lunes. Entonces hoy me tocó a mí nuevamente compartir la palabra de Dios. Y aquí estoy para traerla siendo obediente al Señor. Pero quiero orar antes de entrar en el mensaje para poner esta palabra y todo lo que voy a hacer en este momento en manos del Espíritu Santo de Dios. Porque si el Espíritu Santo de Dios no está en el asunto, nada pasará. Yo puedo predicar, pero seré como metal que resuena y címbalo que retiñe. Puro sonido. Pero si la presencia de Dios está en el asunto, la palabra va a correr como un río de agua viva, va a fluir de una manera especial y sobrenatural sobre los corazones oyentes y pondrá en mí de nuevo unción, gracia, expresión de palabra para predicar su palabra. Por eso vamos a orar para que el Espíritu Santo de Dios tome el control de esto. Espíritu Santo de Dios, en este momento yo pongo, Señor, todo lo que voy a hacer en tus manos. Que sea usted poniendo en mí las palabras precisas en mi boca, que tengo que hablar en este momento, Señor Padre amado, a todas aquellas almas que la van a escuchar. Así como un día pusiste las palabras en Jeremías cuando lo llamaste al ministerio, que era un niño. Y él dijo, Señor, yo no podré porque soy un niño. Y tú le dijiste, no diga que eres un niño porque las palabras que yo ponga en tu boca, esa hablarás. Y así te pido hoy yo, mi Señor amado, que ponga esas palabras que tú quieres en mi boca para yo poder hablarlas, Señor. Y en el nombre de Jesús, ato, ligo y reprendo todo demonio inmundo que se mueve ahora en los aires sobre este lugar, que quiere impedir que esta palabra fluya delante de tu presencia. Reprendo a los principados, gobernadores, potestades, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ato a los brujos, gnósticos, hechiceros, santeros, agoleros, satánicos. Ato al príncipe de Persia, al príncipe de Grecia. Ato al espíritu de retaliación ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret. Ato al espíritu de incubo y sucubo. Ato a Manjó. Ato la mano derramadora de sangre, la mano que hurta, la mano violenta, la mano homicida. Quebranto ahora mismo toda obra de maldad que se mueve en el mundo entero, que no hayan ojo para ver al prójimo para hacerle daño, ni mucho menos mano que se pueda alargar para tocar su vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hoy traigo una palabra de parte del Señor y yo le he puesto un título que dice ahí, un dolor adicional. Y usted dirá, ¿y eso qué será? Bueno, cuando empecemos a predicar la palabra, usted pueda que entienda por qué del título, un dolor adicional. Y vamos a leer la palabra en el libro de Segunda de Samuel, versículo 18.
capítulo 18, versículo 33. Y dice así la palabra en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. Entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró. Y yendo decía así: Hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti? Absalón, hijo mío, bendito sea el Señor. Esta es una expresión del rey David, un gemido con mucho dolor que salía de sus bocas cuando fue muerto su hijo Absalón. Pero yo quiero comenzar explicándole sobre la vida de David. Y todos podemos saber, y muchos sabemos, de que David fue un hombre que la palabra dice que tenía el corazón como el de Dios. Fue uno de los reyes más obedientes que tuvo Israel y que tuvo Dios aquí en esta tierra. El rey David hizo todo lo posible por siempre agradar a Dios en todas las cosas. Lógico, como hombre cometió un error, un pecado que le costó muy caro haberlo cometido. Pero este hombre siempre hacía lo posible por agradar a Dios y por tener a Dios presente en todas las cosas. Este hombre tuvo 20 hijos, tuvo 19 varones y tuvo una hembra llamada Tamar. Y usted dirá, 20 hijos, sí, él tuvo varias esposas, pero también tuvo muchas concubinas. Y con las esposas que él tuvo 9 hijos. Y los otros 11 los tuvo con las concubinas. Este hombre siempre, la palabra muestra que fue un hombre que le dio ejemplo a sus hijos. Fue un hombre que era ejemplo para todo Israel, cuanto más para sus hijos. Este hombre siempre hacía lo posible para que sus hijos agradaran a Dios y guardaran las leyes en ese momento. Bendito sea el Señor. Pero dentro de estos 20 hijos que tenía David, él tenía 3 hijos que él amaba y que él siempre prefería de los otros. Y esos 3 hijos eran Amnón, Absalón y Adonías. Eran los 3 hijos que más él amaba. No quiere decir que él no amaba a los otros, sí, pero él tenía mucha preferencia por estos 3 hombres. ¿Por qué? Porque el mayor era Amnón. Y por la regla de las leyes, Amnón era el que debía reemplazar al rey David cuando muriera. Amnón, que era el primogénito, le pertenecía al reinado de Israel. Pero Absalón, que era el segundo, también deseaba ser rey. Pero también Adonías, que era el tercero, también amaba el reinado de Israel. Entonces, por esta causa, el rey David se le salió las manos de pronto estos 3 hijos que él tenía. Pero él amaba mucho a Amnón, el cual él sabía de que Amnón era el que iba a reinar. Pero sucede algo, amado hermano, que estos 3 hijos del rey David nunca andaron como David andó delante de Dios. Estos eran 3 hijos por el deseo de tener poder, avaricia al poder, porque todos querían ser rey, comenzaron a torcer su camino. Y dice la palabra, amado hermano y amigo, que Amnón, el cual era el que iba a reinar porque era el primogénito, dice que él tenía un amigo, pero él amaba a una hermana de él llamada Tamar, el cual esta hermana Tamar era hermana de madre de Absalón. Entonces dice la palabra que este hombre
para no echar toda la historia, dice que este hombre Amnón con engaño cogió y abusó de su hermana Tamar. Bendito sea el Señor. Este hombre Amnón cogió con engaño, fingió de estar enfermo y trajo a su hermana a su casa y ahí cogió y la violó. Bendito sea el Señor. Y esto que hizo fue causa, amado hermano, para que enseguida él perdiera el derecho de ser rey como primogénito. Porque déjeme decirle que una persona que aspirara a ser rey en Israel tiene que ser un hombre de mucho testimonio, un hombre que amara a Dios y un hombre que fuera justo en las cosas del Señor. Y este varón llamado Amnón, a cometer esto, de coger a su hermana y violarla, estaba perdiendo todo el derecho delante de Dios y de las leyes de poder ser el rey de Israel. Y aún después que él viola a su hermana, hizo algo peor. Porque déjeme decirle, si él la viola, bueno, él la violó, la cogió a la fuerza, pero si se casa con ella y la honra, pues nada hubiera pasado. Bueno, la cogió mal, pero la honró y se casó y le hizo su esposa. Pero después que la viola, la aborrece y la echa de su casa. O sea, fue más malo lo que hizo de último que lo que hizo primero, porque la deshonró, por él podía remediar eso trayéndola a su casa y tomándolo como esposa. Pero después que la engaña, que la viola, la echa. Bendito sea el Señor. Y a través de esto, amado hermano, dice la palabra que su hermano Absalón tomó venganza de esto que había hecho, porque esto era algo abominable en Israel cuando un hombre tomaba a una mujer en este aspecto y la violaba de esta manera. Era algo perverso que odiaban las leyes de Dios. Si el rey David hubiera actuado con justicia, Amnón tenía que ser cuando poquito encarcelado por muchos años y si actuaba rectamente tenía que morir ahorcado. Bendito sea el Señor. Pero el rey David, cuando supo esto, él se enojó, pero no hizo nada. Y esto causó ira en Absalón. Dice la palabra que Absalón pasaron 2 años y tenía mucho resentimiento y odio hacia Amnón, que cogió y armó la trampa y mató a Amnón, su hermano. Ahí, en este momento, Amnón ya perdió toda oportunidad de ser rey porque fue muerto y por lo que había hecho. Bendito sea el Señor. Ahora, amado hermano, quedaba el deseo en Absalón de poder reinar, de poder ser rey en Israel. Y dice la palabra de Dios, amado hermano, que pasaron mucho tiempo cuando el rey David perdonó a Absalón, porque Absalón huyó. Porque el rey David también amaba a su hijo y esto fue mucha tristeza para él. Y Amnón se fue porque Absalón se fue porque si se quedaba lo podían meter preso. Se fue lejos. Pasaron 3 años, el rey David lo perdonó y el general Joab hizo lo posible para que Absalón volviera a Israel y así fue, él volvió. Y dice la palabra que el rey David lo perdonó y se olvidó todas las cosas. Pero como en este varón también había el deseo, amado hermano, de reinar. Y déjeme decirle que después que muere el primogénito, que era Amnón, Absalón era el que podía reinar. Él simplemente tenía que esperar que el rey David, su papá, envejeciera para él tomar el reino. Pero no lo quiso así, amado hermano. La avaricia muchas veces hace que las personas pierdan las oportunidades que Dios tiene para uno. Y dice la palabra de que Absalón se desesperó por ser rey de Israel y en 3 años armó una trampa a su padre. Todo el que venía para el rey, él lo detenía y lo aconsejaba y le decía, no, tranquilo, que yo te juzgo, que yo te hago justicia. Y esto fue robándole el afecto del pueblo de que tenían hacia el rey David y se lo pusieron en él. El papá no sabía que el hijo estaba haciendo esto. Y dice la palabra que después de 3 años, cuando ya él armó la trampita, le dio el golpe de estado a su padre, al rey David. Amado hermano, dice la palabra que este hombre
tomó mucha gente que ya se había ganado y se fue en contra de su padre. Bendito sea el Señor. Y dice la palabra que tanto fue el temor que tenía el rey David hacia su hijo Absalón, porque él tenía mucha sed de ser rey de Israel, que David tuvo que huir. Pues en este momento el pueblo que tenía Absalón era más grande que el que respaldaba al rey David. Y dice la palabra de Dios que el rey David tuvo que huir de Israel y comenzó a reinar Absalón. Él reinó y dice que el rey David dejó 10 concubinas para que guardaran la casa y Absalón se llegó a las 10 concubinas que el rey David dejó. Ya él era rey de Israel. Amado hermano y amigo. Y dice la palabra que Dios, cuando las cosas se hacen de esta manera, de voluntad del hombre y no de Dios, las cosas terminan mal. Y dice la palabra que entonces el rey David, bajo no su voluntad, porque él no quería enfrentarse a su hijo, pero él lo obligó y mandó al ejército de él para que peleara con el ejército del hijo. Y hermano, y el ejército del rey David venció al ejército de Absalón. Y Absalón fue muerto, bendito sea el Señor. Ahí se termina el deseo, o ya este varón perdió la oportunidad de ser rey de Israel. Y entonces toma el deseo Adonías, el tercer hijo, de también ser rey de Israel. Pero esta Adonías usó de astucia, esperó que su padre envejeciera. Y cuando su padre estaba envejeciendo, también cogió y le dio el golpe de estado. Y tomó una cantidad de gente, la puso a su favor y se proclamó rey de Israel. Bendito sea el Señor. Pero en este entonces, el general Joab puso alerta a Salomón en su vejez, así que a David, así que David cogió, llamó al profeta y le dijo, bueno, unge a Salomón por rey, porque Dios me ha dicho que él es el que va a poner a reinar después de mí. Y dice la palabra que reinó Salomón y Salomón mató a Adonías. Mire por dónde va todas estas cosas, amado hermano. ¿Cuánto no sufrió el rey David a causa de la desobediencia de sus hijos? Y esto está sucediendo hoy en el mundo. ¿Cuánto sufren los padres, amado hermano, por la desobediencia de sus hijos? Por querer tener riqueza. ¿Cuántos padres han terminado mal porque sus hijos, con el deseo de tener la riqueza que sus padres tienen, los mandan a matar a sus hermanos para ellos qué hace con esta riqueza? Esto es una realidad en el presente de esta vida, amado hermano y amigo. Pero yo me quiero centrar en esta frase, en Absalón. En Absalón, ¿por qué? Porque Absalón, dice la palabra, que era el hijo preferido del rey David. Este hombre Absalón, dice la palabra, que era hermoso. Dice que era casi perfecto. Pues por el casi no era un hombre perfecto en lo físico. Dice que era hermoso en todos sus aspectos este joven llamado Absalón. Y el rey David amaba a Absalón más que a todos sus hijos. Él tenía 3 preferencias sobre Amnón, sobre Absalón y sobre Adonías. Pero aún amaba más a Absalón, dice la misma palabra de Dios. Pero cuando Absalón fue muerto, amado hermano, él le pregunta a aquel que viene de la guerra a darle la buena noticia, pero para él era mala porque había muerto su hijo. Y antes que el ejército de Israel se enfrentara con Absalón, él le dio orden al general Joab, le dijo, no le hagan daño a mi hijo Absalón, guarden su vida. Pero este general no hizo caso porque él tenía rabia de lo que había hecho este jovencito en contra de su padre y del pueblo. Y dice que a Joab lo mató. Y cuando llega esta noticia a rey David, él ve cuando viene aquel hombre a avisarle cómo va la guerra y él le pregunta, ¿cómo va la guerra? Lo primero que le pregunta, le digo, ¿y el joven Absalón cómo está? Entonces,
aquel que traía la noticia creyendo que era noticia buena para el rey David, le dijo: así como murieron tus enemigos, también murió el joven Absalón. Y es cuando el rey David entonces expresa estas palabras y dice: entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró, y yendo decía así: hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti, Absalón, hijo mío? O sea, al ver estos gemidos, amado hermano, que exclamaba el rey David, el dolor inmenso que él sentía. ¿Por qué? Porque él sabía que este hijo de él había muerto mal delante de la presencia de Dios. Él sabía que su hijo al morir no iba para un lugar bueno. Eso lo sabía él, y por eso él decía: ojalá hubiese estado yo en tu lugar, ojalá yo hubiera muerto en lugar tuyo, porque el rey David sabía que su hijo había perdido su alma, bendito sea el Señor. Y más tristeza para él, porque fue, entre comillas, por causa de él mismo. ¿Por qué? Porque el hijo quería el reinado del padre. Amado hermano, pero más dolor para el rey David era porque él le había dado muy buenos ejemplos a su hijo. Y esta tristeza y este gemido, este dolor que está expresando el rey David en este momento por su hijo, porque muere de una manera indigna y muere mal delante de Dios, se está viendo hoy en este mundo. ¿Cuántos padres, amado hermano, están llorando porque saben de que su hijo murió mal delante de la presencia de Dios? Y lo más tremendo es que ellos oraron mucho por sus hijos, le hablaron mucho a sus hijos, fueron ejemplos para sus hijos. Y eso, amado hermano, es más tristeza, porque uno dice: y yo que le predicaba, y yo que le decía, y yo que lo llevaba a la iglesia, y esto, amado hermano, aún es un dolor más adicional para nosotros. O no tanto nuestros hijos, un familiar que usted le haya predicado, que usted le haya, hermano, dedicado tiempo para explicarle la palabra, para orar por él, para llevar a la iglesia, y de repente muere haciendo lo malo. Amado hermano, amigo, esto es un dolor que está hoy sintiendo muchos pueblos de Dios, porque esto con el pueblo de Dios, porque las personas que están en el mundo, mueren los hijos en su andanza, ellos lloran y todo, pero hasta ahí, pero uno, hombre de Dios, que sabe que al morir una persona sin Cristo Jesús, uno sabe para qué lugar va por toda la eternidad. Y saber uno que tuvieron cerca la salvación, bendito sea el Señor, amado hermano. Esto es duro. Y por eso era que el rey David decía: hijo mío, Absalón, hijo mío, cuánto quisiera yo estar en tu lugar, porque sabía que Absalón había muerto más delante del Señor. Bendito sea la gloria de Dios. Y hoy, amado hermano y amigo, yo le quiero animar a usted como hombre y mujer de Dios: no desistamos de hablar la palabra a nuestros hijos, a nuestros seres queridos, bendito sea el Señor. Estemos ahí. A veces creemos que la oración no hace el efecto. Sí hace el efecto. Sencillamente es que también aquel varón debe tomar una decisión. Nosotros oramos para que Dios tenga misericordia de ellos, pero también la decisión la deben tomar nuestros hijos, la deben tomar nuestros familiares, porque si algo tiene Dios, que Dios no obliga a nadie a que lo prefiera a él que al enemigo. Dios da libre albedrío para que usted y yo decidamos qué camino escoger. Simplemente la oración que nosotros hacemos es para proteger a nuestros hijos, para que el Señor extienda su misericordia hacia ellos. Pero si ellos en un momento ellos prefieren hacer lo malo y en su maldad mueren, ya no es culpa ni de Dios ni de nosotros. Es culpa de su decisión que ese joven o esa mujer tomó, bendito sea el Señor. Y lastimosamente sabemos para qué lugar puede ir, bendito sea el Señor. Así que, amado hermano, esto es como una motivación a usted como padre,
como madre, que sabemos que hoy nosotros como hombres de Dios tenemos hijos que no quieren nada con Dios. Y eso es tristeza para nosotros, sabiendo que han nacido en los caminos, sabiendo cómo está la situación, que ya ha empezado el principio doloroso de la tierra, que Dios ha hablado en su palabra, amado hermano, sabiendo que de aquí en adelante las cosas se serán más difíciles. Bendito sea el Señor. Y hay muchos hijos que no quieren nada con Dios. Entonces eso es tristeza para nosotros como padres, pero nosotros debemos de seguir siendo ejemplo para ellos y predicando su palabra. Bendito sea el Señor. Y esto más que todo era la palabra que el Señor hoy puso en mi boca para hablarle a usted, hombre y mujer de Dios que me puede estar escuchando, que usted tiene hijo, hija, sobrinos, familiares que están andando más delante de la presencia de Dios y usted le ha estado orando a todo porque no siga, no se detenga, siga, aumente la oración, predique la palabra, que el Señor estará viendo que usted está haciendo el trabajo. Ya en ello tomará su decisión. El rey David, en ningún momento Dios lo culpó por esto, porque el rey David hizo su parte de siempre darle ejemplo a sus hijos. Fíjese, amado hermano, que Dios nunca culpó al rey David de esta muerte de sus hijos. En cambio, con el sumo sacerdote Elí, Dios sí lo culpó a él, porque Dios le dijo a Elí: por cuanto no has estorbado a tus hijos para que hiciesen lo malo delante de mí, en un día morirán todos. Entonces, la diferencia, cuando usted y yo como padres cogemos y oramos por nuestros hijos, le hablamos, se la ponemos difícil, ahí estamos atrás de ellos, Dios está viendo tu trabajo y mi trabajo. Si algo malo le pasa a él por su error, ya tú ni yo seremos culpables delante de Dios. El rey David hizo su trabajo, dio el ejemplo a sus hijos, pero ellos tomaron su decisión. El profeta Elí, el sumo sacerdote, él sí sabía que sus hijos estaban haciendo lo malo. Aún dice la palabra de Dios que ministraban, porque ellos eran sacerdotes y estaban con las mujeres en el templo, despreciaban la ofrenda de Dios y él no decía nada. Entonces Dios le sale al encuentro y le dice: por cuanto ni siquiera has estorbado a tus hijos para que no hicieran lo malo, entonces todos morirán en un día. Entonces, amado hermano, tenga pendiente estas últimas palabras, que si usted está haciendo el trabajo en sus hijos, si ellos siguen en lo malo o en lo bueno, usted va a perder su responsabilidad delante de Dios, porque usted está haciendo su trabajo. Pero ya que usted está viendo a tus hijos hacer lo malo y no dice nada y se hace el ciego, sordo y mudo, usted y yo daremos cuenta a Dios delante de Dios y no será buena la reprensión para nosotros. Así que voy a orar, amado hermano, por todas aquellas personas que en este momento desean aceptar a Cristo en el corazón. Voy a orar también por aquellas personas que se encuentran quebrantadas de salud, aquellas personas que de pronto se encuentran débiles a través de esta pandemia, que no se pueden congregar bien, que han perdido la fuerza de orar, de leer. Voy a orar. Vamos, ore conmigo si quieres recibir a Cristo en el corazón y diga: Señor Jesús, en este momento reconozco que soy pecador, que he estado alejado de ti. Te pido que me perdones, que borre mi nombre del libro de la muerte y lo escribas en el libro de la vida. Haz la persona que tú quieres que yo sea. Y así como tú moriste por mí, yo quiero vivir para ti. Amén. De esa forma se recibe a Cristo en el corazón. Dice la palabra que las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Amado hermano, si usted recibió a Cristo, lo que usted haya hecho, Dios lo ha perdonado. Ahora mantenga esa hoja limpia delante de Dios. Y quiero orar por todas las personas que se encuentran enfermas en cualquier lugar del mundo, aquellos que se encuentran desalentados. Quiero orar porque la palabra de Dios dice que nosotros debemos orar los unos por los otros. La palabra de Dios dice que si algo le pidiéramos al Padre en el nombre de Jesús creyendo, lo recibiremos. La palabra dice: y estas señales seguirán a los que creen. En tu nombre echaremos fuera demonios, hablaremos nuevas lenguas, tomaremos serpiente en las manos, y si viéramos cosas mortíferas,
no nos hará daño. Y sobre los enfermos pondremos las manos y sanarán. Esta es promesa de Dios para su pueblo que cree. El poder lo tiene el Espíritu Santo de Dios, pero me puede usar a mí con el don de sanidad para llevar sanidad a todas las personas que están en este momento enfermas en cualquier lugar del mundo. Padre que estás en los cielos. Padre, en este momento, Señor, Padre amado, creo a tu palabra, Señor. Padre, en el nombre de Jesús reprendo la enfermedad, llámese como se llame. Padre, reprendo el SIDA, reprendo el cáncer. Padre, ahora mismo se desvanecen los tumores, Señor, en el nombre de Jesús. Se desvanecen los quistes, los miomas en las maestrías de las mujeres. Reprendo ahora mismo, Padre, la hepatitis en los riñones. Padre, reprendo, Señor, ahora mismo, Padre, la enfermedad pulmonar, Señor. Reprendo la cirrosis en el hígado. Ahora mismo el colon inflamado se normaliza. La próstata inflamada se normaliza. Reprendo la enfermedad coronaria. Se destapan las venas arteriales. Ato y ligo y reprendo la escoliosis. En el nombre de Jesús la he hecho fuera. Reprendo ahora mismo, Señor Padre amado, toda locura fuera, toda enfermedad mental se va ahora de los cuerpos. Reprendo, Señor, para la carnosidad, la miopía. Señor, en la vista la he hecho fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. Reprendo la enfermedad, llámese como se llame, por el poder de tu palabra, Señor. Reprendo ahora mismo toda tibieza, toda frialdad de los cuerpos, Señor, de las almas, Padre. Se va ahora mismo, Señor, Padre, todo deseo, Señor, Padre, de hacer lo malo sobre las almas, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Bueno, amado hermano y amigo, esta ha sido la palabra que el Señor hoy ha traído para que la comparta con todas aquellas personas que me han podido ver y escuchar en directo y las que lo van a hacer en diferido. Aquí el jueves, si Dios lo permite, estará mi esposa con el clamor y la palabra que ponga Dios en su boca. Y el lunes estará alguna de mis hijas predicando la palabra. Dios le bendiga. Los amo mucho en el amor de Cristo. Amén.